Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, aunque sea así a la distancia, pero me da gusto en realidad el que podamos estar reunidos espiritualmente hoy en este día, en el día del Señor, para adorarle, para alabarle. Hermanos, yo los invito a que olvidemos, dejemos por un momento todo lo que hemos vivido durante la semana, que olvidemos todo lo que pudiera pasar el día de mañana y que realmente nos enfoquemos el día de hoy en estos momentos para adorar a nuestro Dios, para recibir su palabra, para recibir su alimento y regocijarnos en Él. Hermanos, estuve viendo algunas de las noticias y al parecer ya mañana lunes ya cambiamos el semáforo amarillo. Entonces yo espero y de corazón que pronto podamos estar una vez más reunidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos a continuar. No tengo yo en mis notas que hay algún cumpleañero, que hay algún aniversario, pero si alguien cumplió años, si alguien tuvo algún aniversario de matrimonio, ya o hasta aniversario laboral, pues un afectuoso saludo, un abrazo a la distancia y nos regocijamos con su alegría. Entonces, si alguien ha cumplido, como les comento, años, pues cántense las mañanitas y esperamos pronto estar juntos para saludarlos. Hermanos, después de esto, les voy a pedir que hablen sus Biblias y con una actitud de oración, abramos nuestras Biblias en el Salmo 96. Yo le voy a dar lectura, hermanos, y ustedes desde su hogar, desde su casa, pues me siguen, por favor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad. Amén y amén. Hermanos, después de esto, después de esta lectura, les voy a invitar a que oremos para dar inicio y dar para dar paso a lo que es la adoración por medio de los cantos. Oremos. Señor y bendito Padre Celestial, gracias, mi buen Dios, por estar con nosotros hoy en esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque nuevas y maravillosas son tus obras, Señor, en nuestra vida, cada día y a cada momento, Padre Celestial. Mi Dios, si nosotros enumeráramos todas tus misericordias, no acabaríamos, Señor. Con el solo hecho de poder respirar, de poder ver, de poder escuchar, de poder palpar. Señor, gracias, bendito Padre, porque tú nos tienes hasta este momento y porque tu infinito amor, Señor, nos ha sostenido, Señor, hasta el día de hoy, Padre bendito. Mi Dios, te ruego que te alegres
que te regocijes en este servicio, Señor, que es solo para tu honra y para tu gloria, bendito Padre. Quédate pues con nuestros hermanos del coro, bendito Padre. Señor, bendíceles, bendice sus voces, Señor, bendice sus talentos, Señor, con los cuales tocan música, Señor, porque es música para alabarte, para glorificarte, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, quédate pues con ellos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y quédate en cada corazón, en cada hogar, Señor, de los que estamos aquí reunidos el día de hoy, Padre Santo. Señor, te ruego todo esto siempre y siempre en el glorioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues le damos paso a nuestro grupo. Solo a ti sea la gloria, Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Y hacia tu cruz me dirigió, y ahí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor.
puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
posar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, y me gustaría que pudiéramos comenzar a estudiar la carta de Santiago. Este libro se encuentra en el Nuevo Testamento y es un libro que habla de mucha sabiduría, es un libro de mucha enseñanza para la iglesia, producto de lo que el Señor le había permitido a Santiago experimentar en su ministerio como líder en la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, para poder comprender un poquito mejor, o para poder llegar mejor preparados para estudiar esta carta, me gustaría que el día de hoy pudiéramos tomarnos un momento para reflexionar en otro pasaje, un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, y este pasaje nos va a ayudar a discernir algunos principios que necesitamos para poder discernir mucho de lo que vamos a estar viendo en la carta de Santiago. Lo que hoy vamos a estar viendo tiene que ver con principios muy prácticos acerca de la vida cristiana, el ministerio cristiano. Cada congregación, cada iglesia local y la iglesia en general a lo largo de su historia tiende a asumir algunas cosas que no necesariamente son o vienen de parte del Señor.
y estas muchas veces se traducen en prácticas, en costumbres, en tradiciones al interior de la vida de la iglesia, que aunque no simplemente por ser tradiciones y costumbres son malas, en muchas ocasiones, si no tenemos cuidado, tienden a ponerse por encima de la vida que el Señor quiere que tengamos como iglesia y como hijos del Señor. Es decir, todos tendemos a hacer lo mismo que hacían los fariseos y todos estos grupos religiosos cuando el Señor Jesucristo andaba sobre la tierra, de poder interpretar la Biblia a su propia manera, de poder tener sus propias costumbres, sus propias comodidades de acuerdo a lo que ellos pensaban o creían que la Biblia decía. Y viven de esa manera, olvidando que no necesariamente es lo que Dios dice. Bueno, estos principios nos van a ayudar mucho el día de hoy, y lo vamos a ver a través de un momento, de una situación que ocurrió específicamente con el Señor y sus discípulos. Y espero que el día de hoy entonces podamos salir con algunos principios que nos ayuden para que, si el Señor lo permite, el siguiente domingo podamos llegar mejor preparados para comprender mejor lo que Santiago nos va a decir en su carta. Así que vamos a ir a ese pasaje en Marcos 2, 23 al 27. Marcos 2, del 23 al 27. Y bueno, una vez que lo tengamos, ¿qué le parece si podemos tomarnos un momentito para orar y pedirle al Señor que nos ayude a discernir estos principios que yo espero que el Señor nos traiga en este día, con una convicción renovada para poder confrontar nuestra vida, la manera en que estamos viviendo nuestra vida cristiana, y ajustarlo un poco más a lo que Él quiere? Vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos das esta oportunidad de poder llegar nuevamente a tu palabra, Señor, y así como tú lo dices, en ella, tu palabra es un espejo en el cual podemos observarnos y ver nuestras deficiencias, nuestras debilidades, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú hoy nos permitas discernir eso en nosotros. Que tu palabra, Señor, sea clara el día de hoy, Señor, y que podamos vernos en ella y darnos cuenta qué tan cerca o quizá qué tan lejos estamos de lo que tú quieres que podamos estar, Señor. Así que permítenos, Señor, tener un corazón receptivo, una mente abierta, Padre, a tu enseñanza, y que podamos discernir al final de este espacio como tú nos has hablado, Señor, y estar dispuestos a obedecerte, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ir entonces a este pasaje, Marcos 2, de los versículos 23 al 27. Solamente son estos 5 versículos que nos van a dar una gran enseñanza para que veamos hacia dónde vamos a llevar esto. Recordemos un momentito entonces lo que comenté hace un momento. Cada congregación, y por tanto cada creyente en Jesucristo, tiende a observarse a través de sus propios parámetros con el paso del tiempo. Discernimos algunas cosas de la Biblia, pero conforme pasa el tiempo comenzamos a vernos y a medirnos y a medir a los demás y a medir a nuestra iglesia de acuerdo a lo que nosotros observamos solamente. Y de esa manera vamos olvidando cómo es que Dios nos mide y perdemos la oportunidad de seguir creciendo. Vamos a ir aclarándolo un poquito más a través de este pasaje, pero para que lo entendamos un poco mejor, enfoquémonos en esto, en esta situación. El Señor nos ha llamado a una relación con Él, una relación de gracia, una relación en la cual no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para poder agradarle para salvación. Y no podemos hacer nada absolutamente para que Él entonces nos trate mejor o nos ame más. Si no entendemos eso, entonces tendemos a hacer todo lo que hacemos en la iglesia o como cristianos para poder, para pensar que el Señor entonces nos va a amar si hacemos tal o cual cosa, o si no hacemos tal o cual cosa, el Señor va a estar enojado con nosotros y vamos a tener un mal día, por ejemplo. Y eso no es lo correcto. Para servir al Señor adecuadamente es necesario comprender que estamos en una relación de libertad, de gracia para con Él. Ya no dependemos de ritos, de circunstancias, de sacrificios esclavizantes, por muy espirituales que puedan parecernos. Es necesario entonces volver a lo que llamo a través de este pasaje nuestras prioridades, o las prioridades en nuestra relación con el Señor.
las prioridades, los principios que tendremos el día de hoy se convertirán entonces en mucho de ese esquema por medio del cual vamos a medir todo y observar si estamos viviendo en esa relación de gracia o en una relación esclavizante, una relación farisaica quizá para con el Señor. Veamos el pasaje entonces y vamos a ver primeramente la situación. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Bueno, Marcos nos dice en el versículo 23, voy a leer en esta que es la nueva versión internacional, nos dice de esta manera, versículo 23, Marcos 2, 23. ¿Cuál era la situación? Marcos dice así: aconteció que un día de reposo, note usted eso, un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar trigo. ¿Cuál era la circunstancia? Bueno, Jesucristo y sus discípulos iban de un lugar hacia otro y para poder llegar a este otro lugar tuvieron que atravesar por los sembrados. Y Marcos nos dice que sus discípulos especialmente, no sabemos si el Señor Jesucristo tal vez también lo hizo, pero sus discípulos, mientras ellos iban pasando por esos sembrados, entendemos que no era que había un camino directamente, sino que iban pasando en medio de los sembradíos, los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Bueno, para que entendamos lo que está diciéndonos aquí Marcos, tenemos que entender lo que él dice al principio del versículo. Él dice que era un día de reposo. Un día de reposo. Usted lo conoce, el día sábado, ¿no? Y aquí tenemos que discernir entre la diferencia entre lo que decía la ley, lo que efectivamente decía la ley acerca del día de reposo y lo que decía el sistema religioso farisaico que en ese momento estaba vigente para ahí dentro del pueblo judío. Bueno, el Señor nos dice claramente ahí en la ley que el día de reposo era muy importante. Déjeme mencionarle por ejemplo un pasaje que nos habla acerca de la importancia del día de reposo para el Señor. Éxodo 20, 8 al 11 nos dice así, es el Señor hablando a su pueblo a través de Moisés, y él dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, tómalo en cuenta, es muy importante. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, vas a hacer todo lo que quieras, pero dice, el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Entonces, ¿qué implicaba eso? Dice, no harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado. Fíjense eso, no solamente las personas propias del pueblo de Israel, sino que tampoco su ganado. Ni el extranjero que está contigo, tampoco los que estuvieran cerca. ¿Cuál era la razón? Porque en 6 días, dice el pasaje, hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, en 6 días él trabajó e hizo todo lo que debía hacer y reposó en el séptimo día. No hizo nada el último día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, así como el Señor lo santificó, lo bendijo, entonces por eso tú debes guardar ese día de reposo. Es algo sumamente importante, tenía una intención. La idea era específicamente el poder entender, tomarse un día completo de paz, de tranquilidad, para reflexionar en lo que el Señor había hecho. Quizá en ese tiempo ya a través de toda la semana, reflexionar, enfocarse en el Señor, dar gracias al Señor por lo que nos había permitido hacer, dar gracias también por ese espacio de tranquilidad, de descanso que era sumamente importante. Pero aun cuando no tuviéramos ninguna de esas razones, simple y sencillamente podemos tomar que la razón era porque Dios dijo que ese día no había que hacer nada, porque porque simplemente así ocurrió con él. Trabajó 6 días y el séptimo día no hizo nada, reposó y santificó ese día. Esto está claro en la ley. Bueno, pero había una diferencia entre eso y cómo en ese momento ya en que Marcos describe esa circunstancia, los fariseos habían tomado ese mandamiento y lo habían llevado a un extremo insano. Había, solamente para tener esta referencia, había unas 613 leyes principales en la ley que el Señor les había entregado a través de Moisés. Pero cada una de esas leyes tenía miles, literalmente miles de leyes secundarias que los fariseos habían hecho. Ellos entonces tomaban esas 613 leyes para cumplirlas
Y de esas 613 leyes, de cada una de ellas habían creado algunas otras debajo de ellas para poder describir lo que para ellos significaba la ley principal. Por ejemplo, en la ley de Moisés, uno de los mandamientos, como se muestra aquí, era mantener santo el sábado, santificar el sábado, guardar el sábado, lo que en principio y directamente significa que no debían trabajar, independientemente de estas razones que ya comentamos. Simplemente Dios dijo, no harás nada, entonces no había que hacer nada. Pero para aclarar esto, para aclarar qué significaba trabajar, para, según ellos, no caer en el error de estar trabajando sin darme cuenta, los eruditos judíos crearon otras 39 categorías. Solamente hablamos de este mandato de guardar el sábado. De ese mandato ellos crearon unas 39 categorías de lo que significaba para ellos el trabajo. Y dentro de esas 39 categorías había muchas otras subcategorías o categorías secundarias, por así llamarlos. Así que para seguir este mandato de no trabajar en el día sábado, había literalmente miles de reglas a seguir cada sábado, incluyendo, por ejemplo, algunas de estas cosas que ellos habían escrito o se habían puesto de acuerdo para poder decir qué significaba trabajar. Por ejemplo, la cantidad de pasos que se podían dar en ese día. Es decir, supongamos que si ellos te decían trabajar en ese día significa, por ejemplo, dar 60 pasos o menos o más de 60 pasos. Si uno da 61 pasos ese día, entonces significa que ya está uno trabajando y ya está uno violando la ley. Entonces, para que uno no trabaje caminando, uno debe dar hasta cierto número de pasos en ese día. O, por ejemplo, el número de letras que uno podía escribir en ese día de reposo. Si uno se pasaba de ese número de letras que ellos consideraban como trabajo, entonces ya uno estaba trabajando y por tanto estaba violando ese mandamiento. Había algunas otras y quiero mencionarles muy brevemente para que usted se dé cuenta de cuántas categorías ellos habían creado para este asunto del trabajo en el día de reposo. Realizar cualquier tipo de esfuerzo o conversar con alguien acerca de negocios, porque si negocios ya son trabajos, o encender un fuego, o aplaudir, o sacar a un animal de un pozo. Usted seguramente recordará algún momento en el cual el Señor Jesús es confrontado por algo como eso, o Él menciona ese ejemplo para ver la reacción de ellos, o saltar, o montar un animal, o visitar a los enfermos. Todas estas cosas para ellos ya era trabajo. O llevar una carga. Ojo, llevar una carga. No solamente estamos hablando de algo que se ponían en el hombro, sino cualquier cosa que pudieran cargar que tuviera determinado peso. Por ejemplo, e incluso llevar una carga implicaba, si usted tenía dientes postizos, era estar cargando algo. Y si lo cargaba por demasiado tiempo, significaba que usted ya estaba trabajando, en su interpretación. O preparar comida. Se conoce que ellos debían preparaban su comida el día anterior para no tener que hacerlo ese día porque estaba prohibido, y una serie de prohibiciones tan detalladas, tan específicas y minuciosas sobre lo que debían llevar o incluso vestir en ese día. Recuerde, el peso de las cosas para ellos significaba ya una carga. Esto que estoy hablando no es necesariamente lo que Dios había dicho en su palabra. Esto es la manera en que ellos interpretaban que ya se estaba trabajando. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, todo esto es lo que significa estar trabajando. Entonces, si tú haces alguna de estas cosas, estás violentando el día de reposo. Y eso para ellos era muy importante. Ese era el momento. Ellos iban caminando. No sabemos si estaban violando esas leyes de cuántos pasos debían dar, pero iban caminando. No solamente iban caminando, sino que también estaban arrancando espigas. Dice el versículo 23. Bueno, ¿para qué arrancaban espigas? Bueno, tenemos que irnos a ese mismo pasaje, pero de la manera en que lo muestran tanto Mateo como Lucas. Mateo dice de ese mismo momento, en Mateo 12:1, que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos, dice, tuvieron hambre.
y comenzaron entonces a arrancar espigas y a comerlas. Es decir, ellos iban entonces pasando, caminando, arrancando espigas. Eso entonces ya podría ser una doble violación. No solamente estoy caminando, sino que ahora estoy arrancando espigas, estoy trabajando en la mente de ellos. Recuérdelo, estoy trabajando porque estoy arrancando espigas. Pero la razón que se muestra en la Biblia misma era que ellos tenían hambre. Había una necesidad que cubrir en el cuerpo de cada uno de ellos. Y Lucas, para rematar, menciona de ese mismo pasaje que los discípulos, Lucas 6:1, arrancaban espigas y comían, pero Lucas añade esto, restregándolas con las manos. O sea que esto era, no sé, si ahí estaban los fariseos. Se nos menciona en el siguiente versículo que los fariseos estaban observando a Jesús y a sus discípulos. Y ellos veían cómo estos hombres iban caminando, ya estaban trabajando. Iban arrancando espigas, doble violación. Y no solamente las arrancaban y se las comían, sino las arrancaban y aparte las estaban restregando con la mano para poder seguramente sacar el grano, limpiarlo y comerlo. Esto eran muchas, dentro de este sistema en que ellos, los fariseos, interpretaban la ley, muchas violaciones a lo que ellos creían que era la ley de Dios. Desde aquí vamos a comenzar a darnos cuenta de esto. Dios había dicho claramente, no vas a trabajar, pero Él no les había dicho que el trabajo consistía en determinados pasos, o que el trabajo consistía en arrancar las espigas, o que el trabajo consistía en comer esas espigas o restregarlas con las manos. Ellos, los fariseos, son quienes en ese momento, son quienes ya habían creado ese sistema, y en ese momento ellos creían y pensaban y enseñaban que eso que ellos habían escrito era lo que Dios había dicho. Ahí estamos viendo ya eso. Y vamos entonces, esto era lo que estaba ocurriendo. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es el siguiente versículo que nos muestra esa confrontación. Tuvo que haber un momento en el cual estos hombres, estos fariseos, se llenaron de indignación y entonces confrontaron al Señor Jesús con lo que estaba pasando. Dice el versículo 24, entonces los fariseos le decían al Señor Jesús directamente, mira. Y la manera en que se muestra aquí, y seguramente en las otras versiones es algo similar, es que no era solamente una palabra de mira, sino era un dedo señalando lo que estaba ocurriendo. Mira, ¿por qué hacen, fíjese eso, por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Veamos primeramente entonces esto. Los fariseos, los que habían creado este sistema, ellos están ahora acusando, diciendo, mira, están señalando directamente a los discípulos y están acusándoles a ellos. Y les están acusando porque ellos dicen que están haciendo algo que Dios no ha dicho. Dicen lo que no es lícito en el día de reposo, lo que Dios prohíbe. Claramente aquí ya nos damos cuenta que eso no es cierto, al menos no de la manera en que los fariseos lo ven, porque Dios no había dicho que eso era equivocado. Dios no lo había dicho, eran ellos los que lo habían dicho, pero en ese momento, en ese punto, después de tanto tiempo de estar practicando esta clase de cosas en su cabeza, en la cabeza de los fariseos, eso era algo claro. Lo que ellos habían escrito era lo que Dios había dicho. Y si ellos estaban violentando eso, entonces están violentando lo que Dios ha dicho. La causa de su indignación, en lo profundo, tenemos que darnos cuenta, era la violación de su sistema religioso. No la violación de lo que Dios había dicho. No la violación a la palabra de Dios, sino a su propio sistema, su propia manera de medir la vida, la relación con Dios. Según esa interpretación, la interpretación que entonces los fariseos estaban dándole a esa ley, los discípulos estaban desobedeciendo ese mandamiento. Pero, oh sorpresa, no solamente Dios no había dicho expresamente que eso era algo equivocado, sino que incluso parecía avalarlo en la propia ley. Mire lo que dice ahí en Deuteronomio 23, versículo 25. Deuteronomio 23, 25.
Dice de esta forma: si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Ahora, nos vamos a dar cuenta que independientemente de que se esté mencionando esto para un día de reposo, aquí el Señor está dándole un valor muy importante a la necesidad de las personas, porque la razón por la cual las personas entraban al trigal, a los trigales, incluyendo los que no eran propios, para arrancar espigas, era por hambre, para poder comer, para poder satisfacer la necesidad de las personas. Lo único que Dios no quería era que se aprovecharan de eso. Las personas dijeran: Dios me dio autorización. Bueno, lo que Dios deciera, puedes ir y puedes tomar lo que tu mano quepa, pero no puedes ir con una carreta para sacar lo que no es tuyo. ¿Sí me explico? Tanto así que incluso había leyes que mencionaban que aquellos que poseían un trigal o un sembradío cualquiera tenían que, cuando cosechaban, no debían sacar todo absolutamente, no, debían dejar algo ahí, debían dejar trigo, debían dejar las espigas, debían dejar el fruto de la tierra, para que aquellos que no tenían ningún sembradío pudieran pasar después que ellos ya se llevaron la gran cantidad y pudieran entonces tomar algo para sí mismo, porque la necesidad del hombre y de la mujer son más importantes para el Señor. Pero aquí nos estamos dando cuenta que ni siquiera Dios estaba en contra de lo que ahora los discípulos estaban haciendo. Ni siquiera era eso. Dios no había dicho eso. Eran los fariseos los que estaban confundidos en ese momento, porque para ellos estaban violentando la ley de Dios, pero no era la ley de Dios la que estaban violentando. Ojo, sí estaban violentando algo los discípulos, pero no era la ley de Dios, era ese sistema religioso de los fariseos. Vamos a la tercera parte. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta que el Señor les da a esta confrontación, a esta acusación acerca de lo que los discípulos estaban haciendo. Versículo número 25, versículos 25 y 26. Es el Señor Jesús contestando. Dice de esta manera: Jesús les contestó, miren esto, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Miren, aquí está tomando el Señor Jesús un pasaje que les lleva a la misma situación que están viviendo los discípulos ahí: el hambre, la necesidad física de un ser humano. ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? Es decir, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados. Y aquí llegamos a un nuevo nivel que los fariseos y usted y yo tenemos que entender. Comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Mire aquí, y espero que podamos darnos cuenta de lo que el Señor nos está enseñando, estos principios, para poder interpretar cualquier costumbre, cualquier actividad, cualquier tradición que tengamos en la iglesia o como creyentes. El Señor Jesús está tomando un pasaje que habla acerca de la misma necesidad que están viviendo sus discípulos en ese momento, su necesidad física, su hambre física, y lo que ellos están haciendo para satisfacerla. Y él toma como ejemplo a David, el gran rey David del pueblo de Israel, y cómo entró a la casa de Dios, al templo de Dios, cuando estaba este sacerdote Abiatar. Y él hizo algo, mire esto, él hizo algo que sí estaba prohibido en la ley que Dios les había dado al pueblo. Dios había dicho claramente que esos panes de la proposición, los panes consagrados que se colocaban al interior del tabernáculo, solamente les eran concedidos, solo los podían comer los sacerdotes. Pero David entra ahí, tiene hambre, pide el de comer y pide los panes al sacerdote, y el sacerdote se los da. Y esto no fue castigado por Dios.
esto no fue algo que el Señor no le agradó. Aquí podríamos entrar en muchos detalles y poder decir, bueno, a veces está bien lo que Dios dice y a veces está mal. No, yo quiero llevarle en este momento a esta circunstancia. Aquí había una necesidad mayor. David y sus hombres estaban hambrientos, necesitaban comer y lo único que había eran esos panes. Y entonces aquí el Señor comienza a mostrarnos algo que yo espero que usted y yo podamos ver claramente. Pero partamos de esto. El Señor Jesús en su respuesta les está dando un golpe al orgullo de estos fariseos. Porque Él básicamente les dice, ¿no saben ustedes? Ustedes los líderes, ustedes los que enseñan, ustedes los que tanto hablan acerca de esto, que se conocen la ley, que se conocen la historia del pueblo de Dios, ¿no han leído lo que pasó con David? ¿Acaso no lo recuerdan? Es un golpe tremendo. Claro, si uno tuviera que contestar eso, y uno estuviera en los zapatos de los fariseos, tuviera que contestar eso, uno diría, bueno, si contesto que sí, tal vez entonces me preguntaré, entonces, ¿por qué me preguntas esto? Y si contesto que no, me va a decir, entonces no eres un buen maestro. Era un golpe en el cual estos hombres no podían librarse ya. Era un golpe tremendo, porque básicamente el Señor estaba confrontándoles a ellos ahora en su arrogancia. Y esta historia bíblica nos lleva a entender una cosa. Para Dios, para el Señor, es más importante la necesidad del hombre, hablando en general del género humano, que es creado a la imagen y a la semejanza de Dios, que cualquier rito religioso, que cualquier costumbre en la iglesia, en este caso ya hablando acerca de nosotros. Déjeme repetirle esto. Para el Señor es más importante el hombre creado a imagen y semejanza de Él que cualquier rito religioso. Dios no iba a permitir que David y sus hombres murieran de hambre. No iba a hacerlo. No quiere decir que el Señor va a cambiar sus reglas. Esto no es relativismo. Tiene que ver con un entendimiento de cuáles son las prioridades para el Señor y cuáles deberían ser entonces nuestras prioridades. En este caso, cuando las confrontamos con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Por ejemplo, ¿qué es para nosotros más importante? ¿O qué pasaría? Simplemente son preguntas al aire para que podamos ir poniendo en práctica este principio. Si tenemos nuestras reuniones, supongamos que ya pudiéramos reunirnos cada domingo, como antes, ¿no? Y si tenemos nuestras reuniones el domingo a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y aunque entendemos y discernimos y vemos en la Biblia que un buen día, o que incluso algunos comentan que el día en el que tenemos que reunirnos es el domingo, que tenemos que reunirnos como iglesia. ¿Y qué pasaría si estuviéramos en una comunidad en la cual la gran mayoría, si no es que todos, los miembros de nuestra iglesia, es el día en el cual podemos trabajar para sacar una mejor ganancia, para llevar el pan para nuestro hogar? ¿Qué pasaría si ese día fuera entonces solo el domingo, y el domingo a la hora en la que acostumbramos a hacer los cultos? ¿Persistiríamos en hacerlos a esa hora, aún sabiendo que se perderá gran parte de ese trabajo, de ese esfuerzo que los hermanos puedan hacer? ¿O tal vez pensaríamos en, bueno, modificar un poquito el horario, mover un poco eso, porque al final de cuentas es el día del Señor, y el día del Señor incluso lo entendemos como que es todos los días de nuestra semana? Simplemente es una pregunta que está ahí. ¿Qué pasaría si los recursos que estamos destinando a nuestra iglesia constantemente para remodelación, o para arreglar algún espacio, pintarlo, para crear otro salón, nos diéramos cuenta que llega un momento en que estamos a medio trabajo dando para eso,
y nos damos cuenta que una familia, una persona en nuestra congregación necesita rápidamente esos recursos que estamos destinando para eso. ¿Qué haríamos? ¿Detendríamos ese trabajo para poder destinar esos recursos para esa necesidad? ¿O simplemente persistiríamos porque creemos que Dios nos dijo que hiciéramos eso y ya Dios nos proveerá de otra manera? Estas son las clases de cosas en las cuales el Señor está confrontando a estos hombres. Les está diciendo, miren lo que pasó con David. Incluso David pasó por encima en algún momento de algo que Dios había dicho claramente, pero que en ese momento y en esa enseñanza deja muy claro que para Dios era más importante esa necesidad del hombre creado a su imagen y semejanza. Era más importante eso que cualquier otra clase de ritos. Así que la enseñanza que el Señor da en los versículos 27 y 28 nos llega entonces muy clara. La última parte de este pasaje nos dice así, y Él continuó diciéndoles, el día de reposo, del cual ustedes tanto se indignan que ellos no están guardando, dice, se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. ¿Qué le estaba diciéndoles aquí? Si acaso entonces podemos encontrar dentro de todas esas razones por las cuales el Señor nos pidió guardar el día de reposo, podemos encontrar esta también. El Señor ordenó que el hombre descansara porque no era bueno que el hombre estuviera siempre afanado, ajetreado. Y el Señor le proveyó de un paréntesis en la semana para que el hombre se beneficiara y estuviera relajado y estuviera tranquilo. No al revés. No creó el día de reposo y luego creó al hombre para que el hombre estuviera satisfaciendo los requerimientos del día de reposo. ¿Cuál descanso habría ahí? Habría más angustia, habría más preocupación. ¿Será que ya hice algo que desagrada a Dios? ¿Será que ya quebranté tal o cual ley? Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y el Señor voltea, por así decirlo, esa prioridad que los fariseos tenían. Y les muestra la verdadera enseñanza, o al menos una de las verdaderas enseñanzas del día de reposo. El día de reposo fue diseñado para que el hombre descansara y se relajara en la presencia del Señor, y no para estar satisfaciendo ritos y costumbres esclavizantes, que era lo que estaba pasando. Por tanto, dice Dios, dice el Señor Jesús, es decir, entonces, y porque a eso es cierto, el Hijo del Hombre, dice, es decir, Él, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, Él es quien dicta las reglas aún por encima del día de reposo. Y si esto que estos hombres están haciendo puede parecerles a otros indignante, Él, como Señor del día de reposo, está diciendo no lo es, porque están satisfaciendo una necesidad básica del ser humano creado a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué nos dice todo esto entonces? Que debemos conocer, que nos está diciendo aquí el pasaje, estos dos versículos, debemos conocer e interpretar adecuadamente la Biblia para evitar añadir o quitar a los mandatos que el Señor ha dado. El día de reposo fue hecho para bendición del hombre, para descanso, para reflexión, para adoración, no para esclavizarlo más y estar pensando en todo lo que debe hacer o en todo lo que no puede hacer. Cualquier aspecto en nuestro servicio a Dios que oprime al ser humano no es agradable a Dios. No podemos llamarle ministerio, no podemos llamarle servicio, no podemos llamarle culto a Dios si estamos pasando por encima de nuestro prójimo para poder cumplir con esa tradición o esa costumbre. Es Dios quien define nuestra relación con Él, no nosotros. El Señor es el Señor Jesús es Señor aún del día de reposo. Así que me gustaría dejarle con estos principios, estos cuatro principios.
que, como le comenté al principio, nos van a ayudar para poder discernir mejor lo que Santiago nos va a decir en su carta. Santiago es una carta llena de sabiduría, llena de enseñanza, que confronta muchas tradiciones y costumbres y pensamientos, convicciones que las iglesias tenían en ese momento, y que Santiago las confronta de acuerdo a lo que Dios realmente sí ha dicho. Déjenme entonces mostrarle estos principios que yo creo que ya nos han quedado muy claros alrededor de esta enseñanza. Principio número 1. Nuestro servicio a Dios está definido por Él, no por nosotros. Nuestro servicio al Señor está definido por Él, no por nosotros. Es decir, queremos servir al Señor, tenemos que darnos cuenta que Él es quien pone las reglas, Él es quien pone el estándar, no nosotros. Nosotros no podemos escribir como los fariseos nuestras propias reglas y medirnos a través de ellas. No funciona así. Es Dios, y eso nos debe llevar a nuestras prioridades en la vida, en nuestra relación con Dios. Principio número 2. Para realizar ese servicio a Dios adecuadamente es necesario conocer y comprender lo que Él ha dicho. Es obvio, ¿verdad? No podemos saber qué es lo que Dios ha definido como su estándar para que nosotros podamos medirnos a través de eso si no sabemos cuál es ese estándar, o si no comprendemos cómo discernir ese estándar. Es necesario entonces conocer la palabra del Señor e interpretarla adecuadamente. Fíjese que hay una diferencia entre conocer la palabra del Señor y también saber interpretarla adecuadamente, porque muchos podemos decir que conocemos lo que Dios dice, pero en realidad lo que estamos hablando es lo que nosotros creemos que Dios está diciendo, pero no usamos reglas concretas, reglas bíblicas, para poder interpretar adecuadamente lo que Dios dice. Y por eso hay tantas personas pensando tantas cosas de tantos asuntos en la iglesia, y cada quien parece o cree estar en lo correcto, y eso no puede ser cierto. Tiene que haber solamente una forma, un camino, una interpretación. Así que no basta solamente con saber lo que Dios dice, que es muy importante, sino que también hay que tomarnos el tiempo para entrenarnos para poder interpretar adecuadamente lo que Dios está diciendo. Principio número 3. Más que nada es como una especie de consejo, una forma de saber si estamos yendo por el camino correcto o si estamos desviándonos en esto de interpretar adecuadamente las cosas que Dios dice, o discernir si una tradición o una costumbre es correcta o no, es haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, esta práctica religiosa que tenemos está basada en el amor al Señor, en la dependencia del Señor, en el amor a Él y a nuestro prójimo, o está basada en nuestra propia manera de medirnos. Hay muchas aristas en esto, pero déjenme ponerles como ejemplo esto. ¿Quién es mejor creyente en Cristo? ¿La persona que asiste a cada actividad de la iglesia, o aquella que solamente puede asistir 1 o 2 veces quizá al mes? Bueno, tal vez podemos pensar en que hay otras formas de medirlo, pero si somos honestos, la gran mayoría de veces pensamos que es mejor creyente en Cristo aquel que asiste todas las veces a una iglesia, y nos quedamos simplemente con eso. No observamos su vida, no observamos sus convicciones, sus costumbres, sus pensamientos acerca de la palabra del Señor. Pero si él asiste todos los domingos, va a una clase, ofrenda, canta, asumimos que es un buen creyente y pensamos que aquel que no hace todo eso no lo es. Bueno, eso puede ser una manera de medirlo, pero no es una manera correcta. Tal vez la persona que está asistiendo solo a 1, 2, 3 veces al mes a nuestro templo lo hace porque está dándole de comer a sus hijos con su trabajo. Tal vez.
Tal vez la persona que está asistiendo siempre y constantemente, sí, tiene ese tiempo para estar ahí, le gusta lo que hacemos, pero en realidad su corazón está alejado del Señor. Así que esa forma de medirlo no es tan correcta, es nuestra propia manera de medirnos, no la que el Señor nos dice. O, ¿qué tal esta otra pregunta? Esta práctica, esta costumbre, esta tradición que tenemos, ¿agrada al Señor y es sensible a la necesidad de mi prójimo? ¿O es contraria al amor al Señor y a los demás? Es decir, por mantener esta costumbre, por mantener esta tradición, ¿estoy pasando por encima de mis hermanos? ¿Estoy pasando por encima de sus necesidades? ¿Estoy haciéndome insensible a esas necesidades? Aunque yo al final pueda decir, pero cumplí con lo que Dios decía. Bueno, simplemente son algunas preguntas que podemos estarnos haciendo. Y esto es parte de lo que este pasaje nos puede enseñar. El principio número 4. No midamos la eficacia de nuestro servicio al Señor de acuerdo a nuestra experiencia cristiana o a nuestro tiempo de conocer al Señor o a nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios o a cuántos ministerios hemos pertenecido o liderado. No estoy diciendo que eso sea incorrecto. Es bueno servir, es bueno liderar cuando tenemos la oportunidad, es bueno conocer la palabra del Señor. Pero eso no nos garantiza, no dice de alguien por sí mismo que sea un verdadero creyente o un buen creyente en Cristo. No lo hace. Los fariseos conocían. Los fariseos hacían, cumplían. El mismo apóstol Pablo nos lo dice. Él era fariseo de fariseos. Él no fallaba, era intachable en todas estas reglas. Pero su corazón estaba alejado completamente del Señor y de su prójimo. No midamos entonces nuestra eficacia en ese servicio de acuerdo a estas cosas. Hagámoslo de acuerdo a lo que Dios dice. Cuánto sabemos de lo que Dios dice, la manera correcta de interpretarlo y entonces la ejecución adecuada de eso que Dios nos dice. Que el Señor, que es el Señor aún del día de reposo, sea el Señor sobre todas estas convicciones. Le repito el primero de estos principios. Nuestro servicio al Señor no está definido por nosotros, está definido por Él. Yo le pido entonces que a la luz de estas cosas usted se autoexamine, vea todas estas cosas que usted hace. ¿Por qué hace lo que hace en la iglesia? ¿Por qué le pide a los demás que hagan lo que usted le pide que hagan? ¿Es porque usted cree que así están agradando más al Señor? ¿O es quizás simplemente porque así están satisfaciendo su propio sistema de medir a las personas, cuando tal vez no es lo que Dios ha dicho? Piénselo. Vaya así a través de su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con los diferentes hermanos en la iglesia, con las demás personas que van a venir al Señor. Permítame concluir con esto. Esto es tan importante que tiende a alejarnos o apartarnos de aquellos que intentamos ganar para el Señor. Porque en el afán de querer hacer muchas cosas y en nuestra propia manera equivocada de poder pensar que estamos haciendo lo correcto, nosotros ponemos reglas y más reglas en nuestra iglesia para las personas que no conocen al Señor. Cuando el Señor ha dicho simplemente vengan a mí, y cuando las personas se acercan a través de nuestra congregación, la sorpresa es que nosotros tenemos una regla tras otra para poder al fin acercarse a ese Jesús que ha dicho que vengan hacia Él. Piénselo. ¿Qué pasaría si hubiera nuevamente reuniones en nuestra iglesia, en su congregación, y llegara una persona, llevar un joven, por ejemplo, con una gorra? ¿Usted qué le diría? Yo sé que no todos piensan en similar, pero es un pensamiento común en muchas congregaciones, que se le debe quitar antes de entrar ahí, o si no, no entra, o simplemente le dejaría pasar, y con el paso del tiempo esta persona puede discernir si eso es algo correcto de acuerdo a lo que Dios dice o no. Muchos hemos elevado esa clase de cosas, esa clase de detalles a
lo que Dios dice, y eso no es cierto. Entender estas cosas puede entonces apartarnos o acercarnos más a aquellos que el Señor nos ha mandado predicarles acerca del amor de Jesucristo. Y yo espero que este pasaje y lo que, si el Señor nos permite, a partir de la siguiente semana podemos estudiar a través de la carta de Santiago, pues nos permita crecer en ese entendimiento, regresar a las prioridades de la palabra de Dios y las prioridades de la relación con el Señor para poder enseñarlas adecuadamente en nuestra iglesia. Permíteme orar entonces, y que el Señor nos siga hablando a través de la semana, a través de estos pasajes, y estar lo mejor preparado posible para la siguiente semana, en que, si el Señor lo permite, podemos comenzar a estudiar la carta de Santiago. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de reflexionar un poco acerca de tu palabra, acerca de estos principios, estas convicciones que tú quieres que tengamos. No permita, Señor, que seamos convencidos por nuestra propia experiencia, nuestra propia sabiduría, Señor, sino que podamos acercarnos cada vez más a lo que tú quieres, a esa verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que medirnos, Señor, y no nuestras propias percepciones. Ayúdanos, Señor. Estamos llenos alrededor de muchas costumbres, de muchas tradiciones, muchas de ellas muy buenas, pero no queremos que ninguna de ellas se levante por encima de lo que tu palabra nos dice. No lo permitas, Padre. Así que ayúdanos primero entonces a ir a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber adecuadamente lo que tú quieres que podamos saber, para entonces discernir lo correcto, actuar de la manera correcta para contigo y para con los demás. Te lo ruego, Señor, así. Y como siempre, Padre, sigo rogando, Señor, porque en todo este tiempo complicado, difícil, demasiado largo quizá para muchos, ya tu provisión siga abundando en cada hogar. Sigue abriendo las puertas, Padre, donde quizá hasta ahora se han cerrado los trabajos, Señor, los recursos. Sigue abriendo, Señor, esas oportunidades. Pero permítenos, Señor, enfocarnos en ti, Señor, y experimentar que es cierto, tú nos darás todo aquello por añadidura al enfocarnos en ti, en tu palabra, en tu reino, en tu justicia, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos, y nos permita tener prioridades correctas alrededor de su palabra. Mis hermanos, siempre es grato, muy grato para nuestros corazones el escuchar las alabanzas, el escuchar la predicación. Gracias a Dios por permitirnos esta libertad, hermanos, de poder todavía escuchar, alabar a nuestro Dios. Hermanos, quiero recordarles que el día de hoy por la tarde no se pierdan el culto vespertino. Los invitamos a que nos veamos de nueva cuenta por medio de los videos, y espero, mis hermanos, que podamos estar una vez más reunidos hoy por la tarde. Recuerden que muy pronto, yo tengo en mi corazón y sé que muy pronto el Señor obrará para que podamos estar juntos. Si no todos al mismo tiempo, sí empezar a congregarnos de poco en poco hasta llegar a lo que antes era la tan mencionada normalidad. Mis hermanos, les pido que de nueva cuenta inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios para despedirnos. Bendito Dios, gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Gracias porque, Señor, tú nos permitiste, Señor, escuchar tus alabanzas, las alabanzas hacia ti, Padre Santo, y Señor, nos permites alimentarnos, Señor, con la predicación, con el alimento, bendito Padre, con el alimento espiritual, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Señor, yo te ruego, bendito Padre, que estés en cada uno de los hogares, Señor, aquí representados, en cada uno de los hogares de tu iglesia Sion, Padre Santo. Señor, sabemos que mañana lunes inicia una nueva semana, Padre Celestial. Señor, sabemos que hay que tomar clases virtuales, hay que ir a trabajar. Algunos trabajan desde su casa, bendito Padre, pero Señor, te ruego, Señor, por tu bendición y por tu protección, Señor, para cada uno de los miembros de tu iglesia Sion, Señor, y para cada uno de los que aquí están presentes, bendito Padre,
viendo esta predicación, atendiendo este servicio, Señor. Bendito Padre, quédate pues con nosotros, Señor. Nos despedimos, Señor, de esta video, Padre Santo, pero nunca de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque no nos dejas de tu mano ni en ningún instante, Padre Celestial. Bendito Dios, todo esto te lo agradezco y te lo ruego en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos y, como les comentaba, nos vemos por la tarde. Gracias.